Só um gato, doutor, está iniciando. Muchas gracias, doctora. Bien, doctores, buen día. Hoy, 21 del 8, falta pocos días para su examen parcial. Yo tengo que, por seguro, ya está casi que terminado, casi que completo sus tareas. Por el buen corazón, no les voy a aumentar más fármacos, les voy a dejar los antihistamínicos para el segundo parcial, teniendo en consideración que ese grupo tuvo algunos atropellos de inicio de clase y así por delante. Bien. De toda forma, eso significa que le aumenta el contenido en su segundo parcial. Son más temas que vamos a estudiar. Igualmente, el día de hoy vamos a avanzar un poquito, algo muy rápido y muy básico para complementar el conocimiento que voy a necesitar para mi examen parcial. Les aconsejo que durante esa clase, si ustedes tengan duda, tengan alguna pregunta, hágame sin ningún problema para que llegue a su examen, no metan pata y saquen 0/0 por no haber entendido el tema. ¿Ok? Primeramente, una prescripción médica. Yo, en cuanto médico, yo en cuanto profesional de salud, recibo a mi paciente, hago una consulta a mi paciente y veo que necesita determinado tratamiento, sea él un tratamiento farmacológico o un tratamiento no farmacológico. Cuando yo hablo en prescripción médica, cuando yo hablo en receta médica, la única persona, el único profesional que está habilitado a dar una receta es un profesional de salud. Existen los profesionales médicos, existen los profesionales bioquímicos, existen los profesionales odontólogos, todos ellos son los fisioterapeutas, todos ellos son profesionales de salud y también pueden realizar una prescripción, también pueden realizar una receta. Sin embargo, cada área, ¿no? El bioquímico, farmacéutico, el enfermero o el fisioterapeuta o el odontólogo, ellos tienen sus limitaciones en relación a determinado procedimiento. Por ejemplo, el fisioterapeuta no debería estar prescribiendo antibióticos, antimicóticos, antifúngicos y antiparasitarios. No tiene la autorización para tal hecho. Tampoco le podrían estar prescribiendo psicotrópicos a los pacientes. Los odontólogos, ellos sí prescriben antibióticos y también prescriben AINES. Hasta los corticoides pueden llegar en algunos casos. Sin embargo, también no pueden dar, por ejemplo, receta valorada, receta de medicamentos anestésicos, de acción central y así por delante. ¿Ok? Antes de eso, lo que quiero que ustedes entiendan es que un profesional de salud tiene la autorización para prescribir. Y el profesional que más autorización tiene y que más puede prescribir medicamentos somos nosotros, los médicos. En relación a este proceso, cuando yo voy a prescribir, una receta tiene sus partes, tiene sus formas, ¿ya? La vamos a dividir en tres partes básicas. Una es el encabezado, es donde va la información del establecimiento de salud, información de su tipo de consultorio, información relacionada a la localización o el local donde se emitió determinada receta. Digamos que le doy al paciente A un medicamento X, pero él fue a la farmacia y no hay ese medicamento. El farmacéutico no podría cambiar, no debería cambiar ese medicamento por el otro. Pero si en mi encabezado de la receta yo tengo el nombre del médico o el establecimiento de salud o el número de contacto para contactarse, sería llamarlo. Doctor, mira, estoy acá con su paciente. Usted le prescribió el medicamento X. Sin embargo, no tenemos ese medicamento. Usted autoriza cambiarlo por tal medicamento y así debería funcionar en la práctica. Sin embargo, lamentablemente, eh, sin tener en consideración los criterios profesionales para determinado medicamento, hacen lo que se le da la gana, ¿ya? Igual, local y fecha de emisión. Ese punto es importante. Si yo tengo un paciente y necesito darle un medicamento para depresión, por ejemplo, él debería tomar ese medicamento por un determinado tiempo. O si necesito dar un medicamento
que es un AINE, él debería tomar ese medicamento por determinado tiempo. Entonces, si yo le doy esa receta al paciente va a la farmacia, compra, y de aquí a 2 semanas vuelve de nuevo, y de aquí a 2 semanas vuelve de nuevo, y sigue comprando, entonces ese uso no es un uso correcto del medicamento. Cada receta tiene una validad, cada receta tiene un tiempo que debería durar y tiene un tiempo para poder dispensar. Si no sé si tuvieron alguna oportunidad, a veces me escriben y dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo tomaba tal medicamento, pero fui a la farmacia y ya no me quieren dispensarlo más. ¿Será que me puede hacer otra receta? ¿Ya? A ver, vamos a hablar con alguien. Lisbeth, Lisbeth Zorraya. ¿Está por ahí? Sí, doctor. Lisbeth Doliuna. ¿Usted cree, Lisbeth, si por ejemplo usted está en su casa, tranquila, descansando, te llama un paciente y dice, doctora, mi hijo tenía la receta de una amoxicilina, pero yo fui allá a la farmacia y dijo que como ya hay más de 3 meses, no me quieren dispensar ese medicamento. Eh, ¿Será que usted me puede hacer de nuevo la receta con la fecha de hoy? ¿Usted cree que está bien? ¿Le haría? ¿No haría? ¿Qué puede implicar esto? No, no estaría bien, doctor. No le haría la receta. ¿Por qué? Porque no sabría, digamos, si es verdad o si me estaría diciendo la verdad o me estaría mintiendo, ¿no? Porque hay varias personas que son, digamos, adictos a los medicamentos y eso, ¿no? Ok, a ver, Bruno Sousa, ¿qué opinas? Me escucha, doutor? Sí, te escucho. Ah, eu também não faria. Porque eu acredito que, como já tenha passado 3 meses, a medicação que ele estaria usando não seria mais necessária. Então, seria o caso de modificar, dependendo da Ok, situação. gracias, doctores. Bien, y tiene razón los dos casos. Primero, perdón, primero porque hay personas que son adictas a determinados grupos de medicamentos. Le usé el elemento más OPA, una amoxicilina, que vas a la farmacia a comprar cuanto le da la gana y ni receta te pide, ¿no? Pero hay otros fármacos, por ejemplo, el tramadol, que es un opiacético, la clonidina y otros tipos de fármacos que comúnmente la gente está queriendo comprar como se le da la gana y no debería ser así la cosa. Entonces yo tengo por una línea la validad de la receta, no quiere decir que 3 meses después o 2 meses después la paciente o el paciente siga necesitando el mismo fármaco, debería volver y valorarse, debería volver y ser examinado de nuevo por un médico. Y por otro lado, yo también tengo la cuestión de que, ¿será que es necesario? ¿Será que puedo hacer esto? ¿Será que debo hacer esto? Los medicamentos, ellos son para controlar o para tratar determinada enfermedad o determinado cuadro agudo. Entonces, mi sugerencia para ustedes que están en proceso de formación es que cuando haya casos o cuando ustedes sean profesionales y ya estén recetando, diagnosticando y tratando, eviten establecer esa relación negativa con el paciente. Ok, ¿quiere que te haga la receta de nuevo? Perfecto, venga a mi consultorio, le consulta a usted o le consulta a su hijo, o le consulta a su perro, si sea el caso, pero venga y yo voy a valorar si es necesario, si puedo hacer, si no puedo hacer y para qué es, ¿ya? Todo eso, mira, los detalles te hacen totalmente el cambio. Entonces, la local y fecha de emisión. Otra cosa importante a tener en consideración también es el nombre del paciente y qué edad tiene. El nombre y la edad le va a ayudar mucho en 3 aspectos fundamentales. Uno, para saber si es el paciente correcto. Otra cosa, para saber si la dosificación que le está dando a ese paciente es la dosificación correcta. Y tercera cosa, para verificar si el medicamento que le está dando tiene o no tiene aceptabilidad, o sea, si su organismo lo va a aceptar de forma tranquila, de forma normal. Eso se llama tolerancia, ¿ya? Si su organismo puede tolerar.
no le puedo dar, le decía a ustedes, entrenarle un medicamento que es nefrotóxico, hepatotóxico o un medicamento que tiene interacciones farmacológicas, por ejemplo, con medicamentos para la presión arterial. Eso me ayuda a entender, si el paciente tiene 70 años, la posibilidad que tenga hipertensión o que tenga diabetes es mayor do que un paciente de 20, ¿no? Entonces, eso también me ayuda a ir buscando elementos para decir, ¿puedo o no puedo? Volviendo, entonces la historia, la receta está dividida en tres partes. La primera es el encabezado, los datos básicos generales. Después vengo el cuerpo. Y cuando yo hablo el cuerpo de la receta, ustedes van a ver acá una cosa que se llama superinscripción, ¿ya? Esto, ustedes van a ver ese nombrecito que dice RP. Esto es una terminología, un elemento que utilizamos que me dice recíbase, tómese, entréguese, ¿no? Esto es algo que ya viene impartido en las recetas há muchos años. Es lo mismo que ver, por ejemplo, DX, ¿no? Diagnóstico, o TTO, tratamiento. Es una sigla más que se puso en la receta y se quedó por ahí nomás, ¿ok? Pero toda vez que ustedes vean RP, significa reciba usted, tome usted, entregue a usted y algo en ese sentido, ¿ok? Pero sí me interesa que entiendan muy bien inscripción, suscripción y transcripción. Por favor, eso es importante. Es increíble que un médico no me entienda, ¿ya? Cómo debería funcionar o de qué forma debería estar montado una receta médica. Esto es lo mismo que usted vaya no sé, vaya a conocer su corteja por primera vez, conocer a una chica, conocer a un chico por primera vez, y a la primera vez vaya chuto. O sea, totalmente inaceptable una receta mal elaborada o una receta sin el mínimo de organización. El único que necesita para que una receta sea aceptable, ¿ya? Lo puede hacer en una hojita de cuaderno, si quiera. Lo puede hacer en la parte de atrás del recibo de cualquier cosa. Igual se puede, no debería, pero igual se puede. Pero el que necesita una receta tener es inscripción, suscripción y transcripción. Es decir, qué medicamento le voy a dar de forma clara, detallada, objetiva. ¿Cuántos medicamentos le voy a dar? ¿Ya? ¿Qué cantidad de medicamento le estoy prescribiendo? Y por último, ¿cómo vas a tomar ese medicamento? ¿De qué forma? ¿Cada cuántas horas? ¿Por cuántos días? ¿Ok? Entonces, eso es extremadamente importante. De preferencia, pues que sea con una letra legible, porque ni todos los pacientes entienden elfo, mandarín, gringo, como estamos acostumbrados a ver los memes, ¿no? Doctor, ¿qué dice acá? Paracetamol. Y tomar a cada 8 horas. O sea, son locuras que acostumbramos ver en las recetas y eso puede afectar mucho al paciente y al propio profesional. En Brasil entró una ley que decía que si no se entiende la letra, hay problemas legales para el médico. No sé en qué pie eso findó, no sé si siguió o no siguió, pero la prescripción es muy importante, tiene que tener una letra legible. Cuando hablo en inscripción, estoy hablando del nombre del medicamento y debería poner el nombre genérico, por favor. El nombre genérico es el nombre del principio activo del fármaco. ¿Está bien? Presentación. ¿En qué forma farmacéutica viene? Si viene en tableta, si viene en suspensión, si viene en supositorio, si viene en sublingual, si viene endovenoso. ¿Y en qué concentración viene ese fármaco? De 100 miligramos, 200 miligramos, 500 miligramos, 50.000 unidades internacionales, algo en ese sentido, ¿ya? Cuando hablo de suscripción, vuelvo a decir, es la cantidad del fármaco que voy a administrar a mi paciente. Vuelvo a decir, cuando hablo en suscripción, es la cantidad de fármaco que voy a administrar a mi paciente. Y cuando voy a transcripción, quiero decir, tome tal horario, tal fecha, tal dosis. Y en el estudio de la farmacología es importante entender este proceso, importante entender ese mecanismo, ¿ya?
Aquí hay un orden destinado para que usted pueda hacer la parte de los medicamentos. Primero medicamento es destinado a tratar la etiología de la enfermedad. Y el segundo, para tratar signos y síntomas que tenga. Si usted tenga que usar 10 antibióticos, los 10 antibióticos van en primero y después 10 tipos de AINE, los 10 tipos de AINE van en segundo. A ver, por ejemplo, a ver si entendió. Antonio Leonardo. Leona. Antonio Leonardo, Torre 2. Doctor, Doctor, usted decide recetar a un paciente para una faringoamigdalitis. Los medicamentos que va a utilizar, una pastilla para chupar, le va a dar un antibiótico y le va a dar un ibuprofeno. ¿Cuál medicamento viene primero en tu receta? el Doctor. antibiótico, doctor. Bien, el antibiótico. Segundo. Patilla para chupar. No, segundo sería el ibuprofeno y tercero la pastilla. O sea, el único que le di el nombre por si acaso, doctores, fue el ibuprofeno. ¿Por qué? Porque es lo que corresponde a la asignatura ahora. ¿Está bien? Gracias, doctor. Y por último, datos del profesional, firma, nombre, matrícula, sello de lo que se va a dar, ¿ya? Existen datos que son facultativos, que depende de ustedes si quieren poner o no. Antiguamente se pedía siempre que en la receta tenga el diagnóstico del paciente, ¿ya? Esto tiene una ventaja porque ayuda al farmacéutico a entender qué diagnóstico tiene. Y por otro lado, también tiene su desventaja porque le quita el derecho a la confidencialidad, ¿no? De la relación médico-paciente. Ahora mirando por otro lado, el médico, discúlpeme si hay algún farmacéutico acá, algún bioquímico, ¿ya? Pero el médico tiene que tener la capacidad mental, intelectual y profesional de prescribir un medicamento. Si él me prescribe un medicamento, se me dice que va a tomar tanto de tal forma, así, 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 ningún otro farmacéutico, bioquímico, vecino, cura, debería decir, ¿sabe qué? Esto no es, vaya a hacer esto. O sea, excepto si el médico no tiene pues esa capacidad intelectual, ahí sí te creo que otro pueda cambiar o justificar o criticar la prescripción. Pero en relación a poner el diagnóstico, ya no, ¿ok? Peso, talla, dosificaciones específicas, orientaciones de reposo, dietas, posibles efectos colaterales o otras informaciones en referente al tratamiento del paciente pueden ser colocados en una receta, pueden ser adicionados también. Normalmente cuando usted tenga un paciente con diabetes, entonces usted le va a dar su metformina, su glibenclamida, su tratamiento básico para la diabetes. Y en la parte de atrás, en el reverso de la receta, le escribe cambio de dieta alimentar, evitar comer esto, evitar comer aquello, evitar tal cosa. Eso, por ejemplo, son orientaciones dietéticas. Le puede decir al paciente que tiene hipertensión arterial, evitar comer comida salada, es decir, una dieta hiposódica. Le puede decir al paciente que tiene que realizar actividades de cardiología al mínimo 3 veces por semana, ¿no? Actividad física de caminatas, no forzar mucho, ¿no? Y levantar pesas en el gimnasio, ¿no? Pero al menos caminar un poquito. Esto son orientaciones específicas que le puede dar al paciente. O, por ejemplo, se le da un medicamento que puede ser que el paciente va a orinar rojo, por ejemplo, le va a decir, ¿sabe qué? Tenga atención, usted va a orinar rojo, pero no es porque se te fregó el riñón, es porque ese medicamento te produce esto. El medicamento puede ser que te dé mareo, entonces escriba posibles efectos colaterales, mareo, esto. Ya esto es opcional, ¿ok? Depende del médico y depende del medicamento que vas a dar. La Organización Mundial de Salud
te elementa, te cría nueve orientaciones básicas e importantes ante una receta. Uno, que usted entienda también que existen restricciones culturales o problemas comportamentales del paciente y de la familia que pueden sí influenciar en el esquema terapéutico. A ver, vamos con uno acá. Wallison Coelho. Wallison una. Wallison dos. Chao, Wallison. Wesleyane Santos. Sí, doctor. Doctora, dígame, por ejemplo, un ejemplo que usted cree que la cultura de determinado pueblo, de determinada región, puede influenciar y el decir, ¿sabe qué? No quiero ese medicamento, no quiero ese tratamiento. A ver si assististe a Grey's Anatomy. La testemunha de Jeová, doutor, não, eles não podem pegar sangue, eu creio. Y eso es importante y no le puedo forzar. O sea, si yo tengo un paciente que me rechaza determinado medicamento, tengo que hacer. Un ejemplo otro ahora es, por ejemplo, la cuestión de las vacunas. Hay gente que tiene restricciones culturales o pusieron en su cabeza que la vacuna de la COVID le va a transformar en largato, jacaré o ponerle un chip y te hacer la marca de la bestia, ¿no? Todo eso son cuestiones culturales y son relevantes y tengo que buscar una alternativa para que mi tratamiento tenga éxito, ¿ya? Gracias, doctora. Otra cosa, la existencia de reacciones de hipersensibilidad a componentes de la fórmula. Entonces, siempre que voy a prescribir un medicamento al paciente, tengo que preguntar, ¿usted alguna vez ya te ha puesto ese medicamento? ¿Alguna vez ya utilizaste ese medicamento? Sí, ok. ¿Tuviste algo? No. De igual forma, tengo que tener cuidado porque las reacciones de hipersensibilidad, las reacciones anafiláticas pueden ocurrir desde el primer contacto con el fármaco o en el segundo, tercero, cuarto, quinto. Esto es algo, es una ruleta rusa que uno nunca sabe cuándo puede pasar. De todas formas, el profesional debería consultar antecedentes a hipersensibilidad de componentes a la fórmula utilizada. A ver, vamos con uno más. Shelton. Cheston, ¿dónde estás? Dole una. Dole dos. Chao, doctor. A ver, uno había levantado la mano. Yo, doctor, quería hacer una Diga, pregunta. doctor. ¿Ya? Antes de prescribir una receta al paciente, nosotros como médico debemos preguntar a él cuáles son los fármacos que que tiene alergia, ¿no? Sí, eso es importante. He tenido una paciente, por ejemplo, y ahí vamos en el caso de ustedes. Oye, que esa paciente me daba trabajo. Ella tenía alergia a casi todos los tipos de AINES que usted imagina. Todos esos AINES que le puse ahí en la plataforma, solamente uno de ellos, ella no tenía alergia. No sé, oye, dónde ha conseguido tanta mala suerte la niña, pero era complicado medicarla porque, pues, dolor, fiebre, malestar general es el principal motivo de consulta de mis pacientes, ¿ya? Entonces hay que verificar, hay que siempre preguntar, ¿está bien? Ya. Ya. Leonam. Doctor, Hola, dígame, doctor. por ejemplo, uno o dos fármacos que mayormente tienen reacción de hipersensibilidad. Que usted ya escuchó hablar o ya vio. Creo que metamazol. Bien, el metamizol. Y ahora vamos a un antibiótico. Ai, doutor, fugiu de minha mente agora o nome. ¿Ah? Metamizol es un AINE y él sí tengo que tener mucho cuidado porque siempre tiene, o sea, siempre hay la posibilidad de tener reacciones adversas. Y ahora un antibiótico, ¿nada?
uno que es lechoso, blanco y duele feísimo cuando se le pincha. Diga, Félix. Doctor, la penicilina también no da efectos alérgicos, la mayoría. Exactamente. La penicilina es un fármaco que también tengo que tener mucho cuidado cuando voy a prescribir a un paciente. Incluso a la penicilina siempre se realiza una prueba de hipersensibilidad antes de pinchar al paciente. La penicilina es uno de los fármacos con mayor incidencia de efectos adversos, de reacciones de anafilaxia, ¿ya? Y me iba a preguntar también, Félix, o solo comentar. No solo ¿Y cuál es el anterior que dijo mi compañero? ¿Cuál? Metamisol, la dipirona, Gracias, doctor. ¿ya? Nada. Vamos, seguimos. Igual hay que respetar siempre las indicaciones y contraindicaciones de cada fármaco o producto prescrito. Ya les dije que el único que me puede cambiar una receta es el médico que la prescribió, ¿ya? Y quien lo cambia la receta inadecuadamente o sin la autorización del médico está cometiendo un error, ¿ya? También necesita siempre verificar, valorar, confirmar la necesidad de acompañamiento o envolvimiento de otras personas para la adherencia terapéutica. Adherencia terapéutica es el compromiso del paciente en tomar un fármaco, el entendimiento del paciente en tomar determinado fármaco y tener la seguridad que ese fármaco es para un bien común, es para su tratamiento, es para su mejora, para su bienestar físico, mental y social ante una patología. ¿Ok? Por ejemplo, los abuelitos, los adultos mayores, yo tengo que saber si ese abuelito sabe leer, si ese abuelito tiene una buena visión, si ese abuelito ya no tiene demencia, ya no tiene Alzheimer, ya no tiene Parkinson, si él va a necesitar que alguien le ayude a tomar el medicamento. Otro tipo de paciente que tengo que tener siempre en consideración son los niños. No creo que haya bebitos, niños superdotados que saben cuantificar su dosaje de medicamento y poner en la boquita y tomar solito. Significa que su papá, su mamá, su tía, su abuelo, su hermana mayor tienen que dar el medicamento. Entonces, siempre que voy a prescribir un fármaco, tengo que saber también si hay necesidad o no de acompañamiento o envolvimiento de otra persona. Igual, es importante que el médico le dé de forma eficiente las recomendaciones especiales sobre cómo tomar, cómo administrar, de qué forma hacer. Ese punto 5 acá, es exactamente lo que hablábamos en relación a la transcripción, cómo tomar la medicación. Hay que tener en consideración que a veces el abuelito o el paciente o hasta mismo un joven, un adulto, no comprende o la letra del médico o no comprende cómo que el médico quiso explicarle. Y ahí usted tiene que buscar otras alternativas. Por ejemplo, cuando le paso un medicamento a un paciente, le hago la receta, le muestro la receta, le explico y pregunto, ¿usted entendió lo que dije? Y él me dice que sí. Entonces, perfecto. A ver, explica a mí lo que yo acabo de decirte. Y con ese feedback yo tengo como saber, o por lo menos me da una idea de saber si el paciente consiguió entender o no. Recuerden que los fármacos no son algo como chicle, que usted masca cuando se le da la gana. Existen formas para tomar, existen mecanismos, si es con alimentos, sin alimentos, de qué forma va a tener la mejor aceptación, la mejor tolerancia de determinado medicamento en mi paciente. Otra cosa importante es saber si el costo del medicamento es adecuado para el bolsillo de mi paciente. Les comentaba el caso del diclofenac, un medicamento básico del día a día, que si yo le doy de determinada empresa, ese medicamento le sirve, y si le doy de la empresa tal, me sale 2 bolivianos. O le comentaba, no sé si a ustedes, pero sí al grupo de Fármaco 2, un medicamento, un tipo de tratamiento que se le doy el tratamiento X, le va a salir por 15 bolivianos. Pero si le doy el medicamento tal, el medicamento Y, él me sale por 210 bolivianos. Entonces, ¿qué tengo que saber? ¿El paciente tiene condición de comprar? No tiene condición de comprar, porque si tiene condición de comprar, doctores,
y quiera, dale tal tratamiento. Pero si no tenga, búsquele una alternativa. Le estoy pasando, por ejemplo, al grupo de farmacología 2, le estoy pasando ahora sobre antimicóticos, antifúngicos, antiparasitarios y así por adelante. ¿Ustedes conocen el jaboncillo, el jabón de cara asepsia? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Asepsia tiene varios colores, ¿no? Tiene el negro, tampoco estoy haciendo propaganda para asepsia acá, ¿eh? Tiene el negro, el blanco, no sé qué, uno para piel grasosa, otro para piel con acné, otro con piel de puntos negros, otro para tal cosa, otro para rejuvenecer y bla, 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 ¿ok? Sin embargo, no debería estar usando ese tipo de jabón a cada segundo, ¿no? Porque los que tienen antibiótico y su composición, si yo le estoy pasando a cada tiempo, voy a acostumbrar mi cuerpo con ese antibiótico y ya no va a ser efectivo cuando haya una patología. Pero sí quiero entrar directamente en el jabón de asepsia del color naranjado, el que tiene en su composición jabón de azufre, ¿no? Que tiene azufre, el enxofre en su composición. Ese tipo de fármaco, ese tipo de jabón es utilizado para micosis y también es utilizado para limpiar los poros de la piel. Si yo le doy un jabón de asepsia a mi paciente, ese medicamento, ese jabón le sale algo de 43, 45, 50 bolivianos. Pero si yo le doy el jabón de azufre artesanal, que igual encuentro en todas las farmacias, ese me sale 3 bolivianos. La única diferencia es que no tiene la marca asepsia. Es algo que he hecho de forma más barata, con productos químicos más baratos, no para poder desenvolver y desarrollar. El efecto va a ser lo mismo, ¿ya? El efecto va a ser lo mismo. Quizá la asepsia tenga uno u otro componente a más que le da un mejor resultado y un tiempo menor, pero si yo quiero solamente limpiar los poros, entonces ahí está la cosa. No sé si consiguen comprender lo que les quiero decir. Si el paciente no tenga condiciones, pero necesita hacer tratamiento, el médico tiene que ser capaz de entender, comprender, buscar una u otra alternativa para darle el tratamiento adecuado a mi paciente. Dígame, Félix. No, doctor, fue sin querer, disculpa. Ahora que está aquí. Ya. Igual tengo que saber también siempre indicar los posibles efectos adversos que puede haber. Tengo que decir, mira, si usted está tomando tal medicamento, cuidado. Si usted avíseme si está tomando un u otro medicamento, porque eso te puede influenciar y así por delante. No usar abreviaturas, por favor, la terminología médica o las abreviaturas médicas comprendemos nosotros y a veces ni mismo nosotros sabemos lo que está escrito ahí. Imaginar el paciente que es leigo al proceso médico, ¿no? Siempre utilizar letra legible, letra de caballo hacia el caballo, por favor, cuidado con la letra que vamos a escribir. Recuerden pues que alguien que va a tener que tomar un medicamento para estar saludable, para mejorar, entonces mínimo, si no tiene letra legible, hágame en letra de prensa, en letra mayúscula, ya por ejemplo. Esta es una letra minúscula, una letra normal, una letra cursiva, y esta es una letra de prensa, ¿no? De prensa, ¿ya? Entonces, al mínimo, haga en letra mayor, letra garrafal, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, es un modelo de un recetario. Al día de su examen, por favor, tenga mínimo unas 5 hojas de un recetario médico. Les voy a mostrar un modelo y un ratito y les voy a mandar para que tengan como referencia, ¿está bien? Y aquí va todo lo que yo decía. Nombre de la institución, centro de salud, el doctor, recetario. Viene local y fecha que se le dio el medicamento, ¿no? Santa Cruz, 21 de agosto de 2021. RP, como les decía, entréguese, tómese, dispénsese al tal, con tantos años de edad. Y aquí tengo un cuadro de faringoamigdalitis. Esa receta, por ejemplo, es para una faringoamigdalitis.
Le estoy dando amoxicilina, que es el principio activo del fármaco, el nombre genérico. Le estoy diciendo en cuántos miligramos viene, ¿ya? La composición. Y aquí le estoy dando la presentación farmacéutica que le quiero entregar. Recuerden que el capítulo 4 de propedéutica, de Aristide, te dice que los fármacos vienen en tableta, jarabe, cápsula, dragia y bla, bla, bla. Y abajo yo dejo la suscripción y voy para la inscripción, ¿no? O sea, dejo la inscripción y voy para la suscripción, quiere decir cantidad de fármaco que voy a entregar. Y aquí le digo, tomar una cápsula cada 8 horas durante 7 días, por 7 días. Y si yo quiero hacer algo más detallado, más hermoso, más fácil para que el paciente me comprenda, le pongo 7 de la mañana, 3 de la tarde y 11 de la noche. ¿Ok? Después, ese primer fármaco me trataba la etiología de la enfermedad y voy al segundo fármaco que me trata los signos y síntomas que vaya a tener el paciente. Les decía que el ibuprofeno es un excelente medicamento, un excelente AINE que tiene un gran poder a nivel de mucosas, ¿no? Entonces, si tengo inflamaciones a nivel de mucosa o a nivel de músculo liso, entonces el ibuprofeno es un excelente medicamento para utilizar. Si le doy un paracetamol, solo le acalmaría la fiebre y le acalmaría el dolor, pero no le acalmaría la inflamación, que es el problema en una faringoamidalitis. Me dice tomar un comprimido a cada 8 horas durante 3 días, igual a las 7 de la mañana, 3 de la tarde y 11 de la noche. Y el 3, orientaciones que le doy al paciente, evitar agua fría, evitar estar haciendo tal cosa, abrigate bien, dejar de ser loco y bla, bla, bla. Después, firma y sello del médico, ¿ya? ¿Alguna pregunta en relación a esto? No, doctor. No, doctor, ni una. Fácil y Clarito. gratis, ¿eh? Doctor, una consulta. Esto, ¿Claro? así va a ser tipo el examen, lo que nos explicó, ¿no? Así tenemos que haber hecho en casa, ¿no? Lo que nos dijo. Si le piden en el examen, hágame una receta tal, tiene que ser esto, ¿ya? Sí. Yo, por ejemplo, no le voy a exigir que me haga el antibiótico, por si acaso, ¿ya? O que me haga el antimicótico, el antifúngico, o sea, de los fármacos que ustedes tendrán que saber recetar, son los fármacos antiinflamatorios que yo les dije, ¿ya? No Ya. se preocupen, no se desesperen con los fármacos que no están dentro de la carta descriptiva hasta el momento, ¿ok? Para que no haya dolor de cabeza en relación a esto, ¿ya? Esto, doctor. Doctor, pregunta. Igual, ¿sí? Dijo que nosotros Diga. tenemos que llevar 5 hojas para el examen. Sí, 5 recetas. Ahorita les voy a mostrar, les voy a mandar un modelo para que les facilite un poco más. Para ¿Ya? nosotros imprimir este modelo o no hacer nuestro modelo. Hago el de ustedes. Pueden hacer Ya. el de ustedes. ¿Está bien? Ya, doctor. Entonces, finalizando, doctores, existen tipos de recetas según el Ministerio de Salud de Bolivia. Yo puedo tener una receta valorada, una receta archivada, una receta médica y una receta de venta libre, ¿ya? La receta de venta libre, por ejemplo, si le digo al paciente que vaya a la farmacia y me compre ese miel, ¿no? De abeja que viene en un sachet, en un sobrecito para poder chupar, para poder comer, para poder mezclar. Eso no necesita de receta. Cualquier uno va y compra su miel. Las recetas médicas son aquellas donde sí los fármacos que necesitan una orientación, necesitan una prescripción médica. Ahí tengo, por ejemplo, el ibuprofeno con la amoxicilina, que era ese ejemplo. Es una receta que debería tener un sello y una firma del médico, primero porque tengo un antibiótico, ¿no? Y ese antibiótico tiene que ser tomado de forma adecuada y también un analgésico que también debería ser tomado de forma adecuada. Necesito orientar al paciente de cómo hacer. Ese tipo de receta no tiene tantas restricciones, es una receta básica
una receta que teniendo el sello del médico es aceptable, no hay ningún problema. Ahora existen recetas especiales como la valorada y la archivada. Esto vamos a entender en el segundo parcial, porque les voy a pasar, por ejemplo, fármacos de acción sobre el sistema nervioso, fármacos que le van a hacer al paciente dormir, que le van a cambiar el comportamiento de la persona, emociones y así por delante. Y esos fármacos necesitan una receta valorada por un profesional específico que le pueda recetar. Ya normalmente, hasta mismo nosotros como generales, no podríamos emitir receta valorada y para tal hecho deberíamos tener un registro en el libro de profesionales del CEDES específico para ese tipo de medicamento, ¿no? Y esa receta, ella se queda una copia en el hospital, una copia con el paciente y una copia en la farmacia que le dispensó, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, vienen las recetas archivadas, las recetas que sí o sí tienen que ser devolvidas la copia para hacer la archivada necesita sacar un número, un código en el CEDES. Lo que quiero que entiendan en relación a esto es solamente los fármacos de venta libre, los fármacos que necesitan receta médica, recetas simples, ¿no? Como todos los medicamentos que conocemos. Y existen también fármacos especiales como la valorada y la archivada, que sí necesitan que sean médicos especialistas o médicos con autorización para prescribir determinado medicamento más complejo al paciente. Dame un segundo. Doutor, Dígame. la receta valorada es lo mismo que la receta amarilla que tenemos en Brasil? Exactamente. Ah, sí. A ver, déjame abrir una cosa. Doutor, Dígame. La Puebla, fora los AINES y estas receitas que nosotros tenemos que colocar, vai a cair coisas de la teoria, certo? Como farmacocinética, farmacodinâmica, as coisas que temos avançado hasta agora? Sí. Sí o sí. Serão quantas questões? Algunas. Algunas. Ahorita le voy a mostrar algo, ¿ya? Ahorita le voy a mostrar algo que le va a aclarar un poco más sobre los temas. ¿Está bien? Ya. Ajá. Fíjense, doctores, por ejemplo, este es un modelo de receta hecho en Word, clínica Jova Jafá, recetario médico, atención 24 horas, bla, bla, bla. Esto es datos de la empresa, ¿no? Aquí colocado. Aquí los servicios que la empresa ofrece, porque como es una clínica privada, entonces hemos hecho de tal forma para que pueda destacar y la persona que me venga por una consulta general también sepa que tengo odontólogo, neumólogo, tal, y para poder divulgar, ¿ya? Aquí tiene la dirección del establecimiento, firma, sello, teléfono y así por delante. Y aquí sí los datos básicos de la receta. Entonces aquí pondría, por ejemplo, a José da Silva Wipal, su edad 17 años. Y aquí voy a poner el fármaco que le estoy prescribiendo. Amoxicilina, tal cosa, tanto, y así por delante. ¿Ya? Fármaco 2. Si ustedes quieren, ni necesitan hacer, por ejemplo, esto. Lo pueden hacer así, nomás su recetita, ¿ya? Su modelo, para que pueda facilitarles el día de su examen. ¿Por qué le estoy diciendo que me preparen su modelo de receta? ¿Ya? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque lo van a necesitar. Sí o sí lo van a necesitar. Claro, uno, ¿ya? Eso háganlo, creen su modelo, creen su forma. Y si no tienen idea, pues vayan al Google y acá en Google diga modelo de recetas, ¿ya? Y vayan a imágenes y miren la cantidad de recetarios que va a haber. No me vayan a hacer recetas de preparación de bolo, cake, de todo igual a esa de acá, porque les quito los puntos, ¿ya?
Eso, por si acaso, es una receta de preparación de comida. Estoy hablando de receta médica, por favor. ¿Está bien? Crie su propio modelo, ¿ya? Otra cosa que no me pueden hacer, por ejemplo, déjame ver algunas cosas antiguas que tengo acá. Dame un segundo. ¿Viendo mi pantalla? No, doctor. Ahí está bien, que pareció una foto que no podrían ver. Me hacen eso, le corta el cuello. ¿Qué está escrito acá? Paracetamol. Bien. Paracetamol, 1 gramo. Tomar 1 gramo como se le da la gana a cada 6 horas. Eso es lo que dice acá el doctor Daniel con CGM del SUS. ¿Ya? Acá, mira. Eso es del CEAS de 2014. Albendazol, suspensión, 1 vidrio. ¿Ya? 2 multivitamínicas, olvidalo, 1 vidrio, 5 ml. Tomar antes del almuerzo, o sea, hagan algo más bien hechito, ya más bien organizado. Diclofenaco en crema, en gel, o es crema o es gel, no hay los dos. Aplicar en la rodilla 3 veces en los días por 15 días. Ya. Triplux crema, aplicar 3 veces en los días por 10 días en la oreja. Albendazol, 400 miligramos, tableta. Esas eran recetas que hacían los chicos en el CEAS. Y que estas al menos tienen un formato aceptable. ¿Ya? Al menos tienen un formato aceptable. Y si le van a dar ampolla al paciente, por ejemplo, a Homer Cuellar, de 41 años, le describieron diclofenaco de sodio, 75 miligramos, intramuscular, una ampolla, complejo B, intramuscular, una ampolla. Me dijo colocar las 2 ampollas juntos y le volvió a pasar un otro medicamento más acá. Sin embargo, seguramente el médico quiere que el paciente acá le ponga con el dedo intramuscular porque no le puso jeringa. Si me va a prescribir un fármaco intramuscular, tiene que meterle jeringa. Si me va a meter un fármaco endovenoso, tiene que saber si ese fármaco endovenoso necesita diluirlo o lo va a pasar directo, ¿ya? Y así por delante. Aquí intentaron matar a un paciente, mira. Ah, no, no es este, es otro. ¿Entendieron? ¿Siguen ahí? Se fueron ya, se durmieron. Estamos acá, doctor. De los temas. Vuelvo a mostrarles esto. Examen parcial, primer examen parcial, ¿ya? La única que va a cambiar es el capítulo 10, porque no lo voy a avanzar. Ya sería la clase de hoy, pero si les aumenta el capítulo 10, y van a estar locos. Introducción a la farmacología, farmacocinética, farmacodinámica, vía de administración, posología, cómo darle, ¿ya? Analgésicos antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos antipiréticos. Esos doctores tienen que prepararse porque les voy a preguntar en su examen. Aparte de esto, la tabla de fármacos que yo les pasé, también les voy a pedir que me traigan por favor el día de su examen, ¿ya? No me lo traigan digital, porque no lo van a poder tocar en su teléfono. No me lo traigan, no me digan que el perrito de la vecina te comió tu tarea, porque esto no es para mí, esto es para ustedes. Si no lo traen su tabla, no hay ningún problema. Lo hacen en su examen igual. Entonces significa que tiene que tener una full memoria, porque lo van a necesitar para hacer el examen, ¿ya? Ustedes son 100 estudiantes que están inscritos en mi asignatura. Por ejemplo, yo Doctor, tengo inscrito en farmacología, un ratito, doctora. Tengo 81 inscritos, ¿ya?
Eso significa que los voy a dividir en 3 grupos, ¿ya? Su primer grupo empieza a las 9 de la mañana.